Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas, a todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad de Rancagua, a todos los que nos seguís desde España, desde Italia, Colombia, Ecuador y Chile. Empezamos diciendo hoy, vamos a tratar el tema de la bienaventuranza de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quisiera empezar con algunas palabras orientativas. Empezamos entonces hoy diciendo que la redención de Cristo es universal, es extraordinariamente ecuménica. En ella entran todos los seres humanos, todos sin excepción alguna, ateos, agnósticos, indiferentes, con un credo o sin ninguno, católicos, judíos, musulmanes, budistas, en fin, todos. Su redención es para todos. Y como lo más universal, más que las leyes de la ciencia, es el dolor, el sufrimiento y la muerte, en el sentido de que todo ser humano pasa por ellos, Cristo lo clava en su carne, para que desde ese momento todo dolor, desde el más pequeño al más grande, que padezca todo ser humano, quede elevado al orden sobrenatural. Le otorga valor de redención. Lo más universal seguramente es el dolor. Por otro lado, Cristo entrega su mensaje a unos pueblos que todavía no eran católicos, no había nacido la Iglesia. La Iglesia nace en Pentecostés. Tengo ovejas, dice él, que no son de este redil, pero llegará un día en que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando Cristo habla de la bienaventuranza de la misericordia, al inicio de su predicación, se la está entregando y exigiendo a todo el universo humano. Es suprema regla de convivencia entre todos los seres humanos. Cristo muere por amor a su Padre y al ser humano, y resucita para darle la esperanza y el consuelo. Tu dolor no caerá en saco roto, como no caerá un cabello de tu cabeza sin que mi Padre lo sepa. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Mateo 10:30. ¿Todos los seres humanos pueden ejercer la misericordia? Sí. Todos los seres humanos pueden y deben ejercer la misericordia en función de su filiación divina. La divina presencia de Dios en cada uno de nosotros, independientemente de que creamos o no creamos. En cuanto hijos de Dios tenemos en nuestro espíritu un gen divino que nos otorga todo lo que Dios es. Dios pone en el ser humano, a imagen y semejanza de él, todo lo que él es y nada distinto, solo que en él es divino, absoluto, y en nosotros deitático o finito, aunque este finito queda siempre abierto al absoluto por el mismo absoluto, por él mismo. Esto es lo que en teología decimos ámbito deificans o ámbito natural. Hay de todas formas una misericordia que tiene raíz en la misma misericordia constitutiva que hemos dicho anteriormente del ámbito deificans. Esta es elevada por Cristo al orden sobrenatural o de la gracia santificante, que es específica de los cristianos, y que al tener a Cristo como modelo, persona divina, no queda anclada solamente al ámbito natural o social, sino que la lleva a su máxima expresión en la cruz, acto supremo de misericordia que nos sumerge en su vida eterna ya en este mundo. La muerte voluntaria de Cristo en la cruz, con toda la inmensa tragedia y dolor que ésta supuso, por amor a su Padre y a cada uno de los seres humanos, es un inmenso derroche sobrenatural de misericordia. ¿No es este un gesto de inmensa misericordia? Ya que no puedo hacerme con tu amor, ¿me haré con tu dolor?
Cristo desde la cruz no dice yo os perdono, yo estoy muriendo por vosotros, le pido a mi Padre que os perdone, que no quede secuela alguna de lo que estáis haciendo, de tal manera que no tengáis que pagar ningún precio, ni ser juzgados por este delito. El ejercicio de la misericordia es la característica diaria de la vida de Cristo. Cuánta misericordia derrochó en esos campos de Israel, Samaria, Galilea y tantos otros. Cuánta misericordia con el paralítico de la piscina de Siloé. Cuánta con el ciego de nacimiento que tuvo que defenderlo de los fariseos incluso. Cuánta misericordia con la viuda de Naín, la hija de Jairo, con Lázaro y sus hermanas. Tantos y tantos enfermos. Se lee en San Mateo. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron salvados. Mateo 14:35. Cuánta misericordia hoy con todos nosotros, maravillosamente reflejada en la parábola del Hijo Pródigo o en la parábola del buen samaritano. Cristo curó a todos, merecedores o no de su misericordia, como en el caso de los 10 leprosos curados. Nunca se fue una persona humillada de su lado. Primero sanaba su espíritu, dándole la fe y la esperanza. Luego curaba su cuerpo. Curaba integralmente, no como hacemos hoy, y todo gratuitamente. Cristo bajó a terreno, entró plenamente en el dolor personal de cada uno. Tuvo compasión de nuestras necesidades. Multiplicó el pan para que no desfalleciéramos en el camino mientras vamos a buscarlo. Aquellos hombres y mujeres estaban con él desde hacía 3 días. Se nutrían de sus palabras. Se habían olvidado incluso de sus necesidades más vitales. Cristo dice en las tentaciones: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? El hambre, la sed, la espada, la persecución. Cuando vivimos nuestra fe al límite y hemos agotado la gracia, la ciencia y la vida que Dios nos ha dado, Él siempre se manifiesta, llega oportunamente y cubre nuestra necesidad. Les pregunta a los apóstoles: cuando os he enviado sin alforjas, sin sandalias, con el bastón nada más, ¿os faltó algo alguna vez? Yo tendría que responder, si me la hiciera a mí hoy esta pregunta, le tendría que decir: Señor, nunca me faltó nada. Y hubo situaciones difíciles, porque eran todas prácticamente inicio de fundaciones, donde no había y donde no teníamos puntos de apoyo y donde todo era muy frágil. Y es verdad, pero nunca me faltó nada. Pero hay que agotar. Esta gente agotó, porque se olvidó hasta de comer. Llevó al límite su sobrevivencia, porque se nutrían de sus palabras y no querían alejarse de él. Dice Papa Francisco en esta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Hay una particularidad: es la única bienaventuranza en la que coinciden la causa y el fruto de la felicidad, la misericordia. Los que ejercen la misericordia encontrarán misericordia, serán misericordiados. Este tema de la reciprocidad del perdón no solo está presente en esta bienaventuranza, sino que es recurrente en el Evangelio. ¿Y cómo podría ser de otra manera? La misericordia es el corazón mismo de Dios. Jesús dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados.
siempre la misma reciprocidad. Y la carta de Santiago afirma que la misericordia se siente superior al juicio. Esto lo dice en la carta a los Gálatas 2. Es muy importante el rol que juega el perdón dentro de la misericordia. Dice Cristo en San Mateo 6,14, que si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La misericordia, la compasión, nos dan la gracia para perdonar y viceversa. El perdón auténtico es expresión real y objetiva del ejercicio de la misericordia. Digo perdón auténtico, porque muchas veces las personas dicen que perdonan, pero apenas ven a esa persona, pues por la calle se dan la vuelta por otra, o dicen que han perdonado pero apenas se encuentran con él, pues se les retuerce el estómago, el intestino y todo por ahí, ¿no? Hablan de perdón, pero en su corazón todavía queda resentimiento, a veces hasta odio. ¿Dónde se encuentra el verdadero perdón? ¿Dónde podemos mirar para entender que hemos perdonado? Dice Cristo en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales tú. Yo estoy muriendo por ellos. Que no quede nada, que no queden secuelas, que no queden restos por ahí, que no quede nada por lo que tengan de alguna manera que estar pagando después. Cuando, como dice Cristo en el capítulo 5 de San Mateo, logramos orar por aquellos que no nos entienden, nos persiguen, nos calumnian, hemos dado un salto gigante en nuestra vida interior. Hemos saltado un montón de escalones de esa escalera de Jacob que nos lleva al cielo. No sé, a veces uno dice, ¿por qué nos extrañamos tanto de que nos odien o nos persigan? ¿Acaso no se dice de Cristo me odiaron sin motivo? Hace un momento veía una película que quería ver antes de hablar con vosotros de esto, porque efectivamente se ve una criatura que nace con muchas deformaciones, y no obstante todas las operaciones que hacen con él, queda bastante desfigurado. Y todos los que le miran en la escuela, los niños, ya solo por el hecho de ser distinto, de haber tenido tener esa dificultad y llevar esa cruz con él, porque para un niño eso es una cruz, todos se alejan de él. En este mundo basta que seamos distintos, tengamos un color de piel distinta. En el trabajo podría suceder que tengas éxito en tu trabajo y te lo aplaudan, pero el que está al lado, como la envidia es tan general, que es lo que pasó entre Caín y Abel. No es que Abel le hiciera algo a Caín, no le hizo nada, al revés. Pero ¿de dónde surge la envidia? ¿Por qué surge la envidia? Porque Dios bendecía los campos de Abel, porque Abel ofrecía lo mejor que él tenía a Dios. El otro le ofrecía lo peor. Claro, no podía esperar una bendición. Pero en vez de cambiar y ofrecerle a Dios lo mejor, lo que hace es envidiar a su hermano hasta el punto de matarlo. De la envidia se confiesa poca gente, visto en el confesionario, y sin embargo es uno de los pecados más antiguos del mundo. Dice Cristo, me odiaron sin motivo. Y en San Mateo 9 dice, os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Fijaos que es su nombre la causa de todo esto. Nada menos. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Esto sucedió también al inicio de la Iglesia. En este mundo basta ser distinto del otro y ya el otro empieza a sentir algo
que no es propio, no lo transforma, no lo transfigura, se lo traga y al final lo convierte hasta en un problema de comunicación e incluso de relación con el otro. Tenemos que examinarnos bien sobre este campo, porque yo cada vez que lo hago encuentro que es el campo más vacío, donde el diablo reina, porque no hay nada. Decidme qué es lo que hacía Abel contra Caín. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué surge entonces esto de quererlo matar? La envidia. ¿Y qué es la envidia? Un acto banal, algo vacío. Envidiarle es al revés. Es mi hermano, le están bendiciendo, me voy a alegrar con él. Cuando logramos alegrarnos, realmente así, alegrarnos de verdad, del éxito del otro más que del nuestro, en ese momento, esa humildad a la que Cristo nos llama empieza a ser auténtica. Nos dice de nuevo Papa Francisco, es sobre todo en el Padre Nuestro donde pedimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Y esta petición es la única que se recoge al final del Padre Nuestro. Porque si vosotros perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El tema del perdón, cuando dice en San Mateo, Cristo en San Mateo capítulo 5, se os ha dicho, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero yo te digo que ames a tu enemigo e incluso reces por él. Vuelvo de nuevo sobre esta nota que es importante. Cuando logramos rezar, orar, que es lo que hace Cristo en la cruz por todos nosotros, por ese ser humano que me ha calumniado, no me ha entendido, me ha perseguido, me ha hecho del mal, en ese momento estoy metiéndome de lleno en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica 2840 dice, ¿cómo es posible el perdón? La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia por razones de su orgullo y de su soberbia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo, el humilde, puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Sigue diciendo el Papa Francisco, hay dos cosas que no se pueden separar, el perdón dado y el perdón recibido. Pero para muchas personas es difícil, no pueden perdonar. Muchas veces el mal recibido es tan grande que ser capaz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta, un esfuerzo enorme. Y uno piensa, no se puede, esto no se puede. Este hecho de la reciprocidad de la misericordia indica que necesitamos invertir la perspectiva. Solos no podemos. Hace falta la gracia de Dios. Tenemos que pedirla, porque si la quinta bienaventuranza promete que se encontrará la misericordia y en el Padre Nuestro pedimos el perdón de las deudas, significa que somos esencialmente deudores y necesitamos encontrar misericordia. Todos, sin excepción alguna. Todos somos deudores, absolutamente todos. Con Dios, que es tan generoso, y con nuestros hermanos. Toda persona sabe que no es el padre o la madre que debería ser, el esposo o la esposa que debería ser, el hermano o la hermana que debería ser. Todos estamos en déficit en esta vida y necesitamos misericordia. Sabemos que también nosotros hemos obrado mal. Siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. Es un acto de honestidad intelectual
y espiritual, que si conmigo aplican misericordia todos los días, y muchísima misericordia, porque el soberbio piensa siempre que no aplican misericordia con él, pero es que él no aplica misericordia con nadie. Siempre son los demás, los que no hacen, los que no dan, los que no, pero él está siempre salvado. Cuando la realidad es que los otros le están soportando a él mucho más, en muchos casos, sobre todo si la soberbia está tan subida, de lo que él pueda soportar a los demás. Sería honesto, por lo menos llegar a ese punto de honestidad diciendo, pues si es que me perdonan a mí tanto todos los días, ¿por qué no voy a perdonar yo también? Entonces, seamos misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Y cómo es esta misericordia del Padre? Cristo nos responde, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos. Todos son sus hijos, y de todos espera la conversión, el cambio interior. La misericordia no es una dimensión entre otras, sino el centro de la vida cristiana. No hay cristianismo sin misericordia. Si todo nuestro cristianismo no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de camino, porque la misericordia es la única meta verdadera de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad. Te lo dice también el Catecismo en 1829. Recuerdo, vuelve a decir el Papa Francisco, que este tema fue el elegido desde el primer ángelus que tuve que decir como Papa, la misericordia. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad. Vivimos de misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericordia. Es como el aire que respiramos. Somos demasiado pobres para poner las condiciones. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados. Podríamos hacer una brevísima lista de lo que se han llamado las obras de misericordia. Hay unas obras de misericordia que son corporales, ¿no? Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, socorrer a los presos, dar posada al forastero, enterrar a los muertos. Y hay otras obras de misericordia, y las estoy elencando, estoy haciendo la lista para aquellos que efectivamente pues se quieran parar en alguna de ellas. Dice, las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las molestias de nuestro prójimo, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Vestir al desnudo, si nos quisiéramos parar en alguna de ellas. ¿Cuántos seres humanos van desnudos por el mundo sin ninguna virtud con que cubrir su alma y su espíritu? Los misericordiosos tienen el don de cubrir la desnudez del alma, porque en el fondo, pues a la misericordia le pasa lo que a la caridad. San Pablo dice que la caridad todo cubre, todo espera, todo soporta. Bueno, pues la misericordia está en esa línea. Dar de comer al hambriento. El ser humano tiene hambre de muchas cosas, desde las más elementales hasta las que hace referencia a su inteligencia y a su voluntad. Pero por encima de todo tienen hambre y necesidad de un Padre Celestial, de su amor, de su ternura, de su casa, que es nuestro hogar. Tiene necesidad de su familia celeste, tiene hambre de diálogo con las personas divinas. El misericordioso, el apóstol, tiene el don de alimentar a esas almas. El misericordioso se convierte en alimento, como un alter Christus para los demás. Este es uno de los poderes taumatúrgicos del apóstol. Visitar a los enfermos. ¿Quién no se siente enfermo de algo, comenzando por las dolencias físicas, psíquicas o del espíritu? Cristo nos dice que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Nos trata como enfermos. Y un enfermo, una enfermedad, pues tiene un diagnóstico,
tiene un tratamiento y tiene un pronóstico, es decir, tiene curación. Cristo no nos trata como a pecadores, nos trata como a enfermos que se pueden curar con su gracia. Con Él podemos curarnos, mirándole a Él, resolviendo los conflictos de la vida a la luz de su vida, a la luz de su Evangelio. Tampoco vino Cristo a juzgar a las almas, sino a salvarlas. Nuestra misión es curar a los demás y curarnos. Las bienaventuranzas son un bálsamo para esa herida que llamamos aflicción. Por eso dice: venid a mí los benditos, los hijos predilectos de mi Padre, los que se reconocen enfermos, heridos, humillados, pecadores. Venid a mí, que yo os curaré, os alimentaré, os vestiré, para que vosotros hagáis lo mismo con vuestros hermanos. Dice San Agustín en un comentario, y con esto termino, al Salmo 95. ¿Acaso porque tú eres injusto, el juez no será justo? ¿O porque tú eres mendaz, no será veraz el que es la verdad en persona? Pero si quieres alcanzar misericordia, sé tú misericordioso. Antes de que venga, perdona los agravios recibidos, da de lo que te sobra. Y si dieras de lo tuyo, sería generosidad, pero porque das de lo tuyo es devolución. Porque dar de lo suyo es devolución. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Estas son las víctimas agradables a Dios: la misericordia, la humildad, la alabanza, la paz, la caridad. Si se las presentamos, entonces podremos esperar seguros la venida del juez, que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. San Agustín, comentario sobre el Salmo 95, 14, 15. Pues nada más, hemos terminado aquí hoy. Hay mucho que decir sobre esta bienaventuranza, pero ya no quiero alargarme más. Muchas gracias por vuestra paciencia, como siempre, que es mucha. Y bueno, pedirle a Dios, con esta bendición que en nombre suyo os voy a dar, que os libre a todos, si es que es posible dentro de su misericordia también, que os libre de esta enfermedad tremenda, de este coronavirus que está provocando tanto dolor y tanto terror en el mundo. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.